Bueno, muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Creo que tenemos un tiempo limitado porque la hora de clausura parece ser que sí se va a cumplir. Entonces, les quiero dar las gracias y dar la bienvenida a esta mesa que lleva por nombre Logística y Exportación, Trazabilidad y Calidad en Destino. Yo añadiría con digitalización, que de eso va Data Agri. Muchas gracias a la organización por contar con nosotros. Y en los próximos minutos lo que pretendemos es darle una perspectiva de cómo la logística y la exportación pues también son una parte, una materia tremendamente importante del sector agro y donde la digitalización, la automatización, la robótica, todo está entrando plenamente y además se pueden conseguir ventajas competitivas con ella, aunque todo lo que brilla pues no es de oro. Para hacerlo con ello pues tenemos la suerte de contar con 4 expertos en la materia que corresponde a 2 facetas importantes, la parte de transporte y logística y la parte de producción y exportación. Me acompaña Joaquín Gómez, que es el presidente de Apuexpa, una de las grandes organizaciones del sector. Me acompaña también Julián Díaz García, presidente de Alimer, una gran cooperativa, si no la cooperativa más grande en la región de Murcia, que además es la suma de muchas cooperativas también. José María Gómez Fuster, que es el director general de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Tenemos un gran puerto en la región de Murcia. Les aconsejo a todos que lo conozcan bien y sobre todo que lo aprovechen. A veces no vamos a rutas que no pensamos muy bien exactamente, logísticamente, dónde está la ventaja y muchas veces la tenemos más cerca de casa de lo que creemos, ¿no? Y por último, Miguel Ángel Erchiga es el director de estrategia de Grupo Caliche y también coordinador general corporativo, con lo cual te queda poco tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Porque Caliche se ha hecho muy grande, es uno de los grandes del transporte y la logística de aquí, de la tierra, pero con una mirada al mundo, con lo cual, pues, bienvenido. Soy hombre de retos. Pero para no presentarle yo en exceso, lo que vamos a hacer es concederle a ellos 2-3 minutos para que se presenten a sí mismos y a la empresa o organización que representan. Empezamos contigo, Joaquín. Muy bien, perfecto. Sí. Pues vamos a darle, a ver si al botoncito. ¿A dónde apuntamos el botón? ¿Estás dando? Espera un momento. Bien, pues yo soy el presidente ejecutivo de Apuexpa. Apuexpa es la asociación que reúne a las empresas privadas en Murcia de fruta de hueso y uva de mesa, sobre todo productoras exportadoras. Y bueno, las cifras nuestras están ahí. En volumen de kilos, somos empresas que son por debajo de la media, aunque grandes. En facturación somos muy importantes en esta región. Creo que somos el 25% de la facturación de las frutas y la uva de mesa que se exporta de todos los productos hortofrutícolas que se exportan en la región. Y bueno, pues desde hace tiempo creemos que el factor fundamental y la medida debe ser el euro y no la tonelada, porque dadas la escasez y las limitaciones que tenemos en esta región, tenemos que ir a producir productos de bastante valor añadido, ¿no? En un foro como este me gustaría resaltar que alrededor de nosotros funcionan también otro tipo de empresas que son muy interesantes desde el punto de vista de las nuevas tecnologías. Me estoy refiriendo a que Murcia se está convirtiendo en el hub más importante que hay en cuanto a obtención de nuevas variedades de fruta de hueso. En Murcia convive PSB, que es la primera empresa productora de nuevas variedades del mundo, y funciona al lado de Novamed, que es una empresa público-privada también con participación de Limida y que se dedica a lo mismo, con lo cual convierten a Murcia en un ecosistema importantísimo en la fruta de hueso a nivel mundial. Y en uva de mesa pasa igual, ¿no? Está Itún, que es una empresa público-privada de nuevas variedades de uva de mesa, que es la más importante que hay en Europa en estos momentos, y próximamente para el verano que viene estará Bloom Fresh, que es el gigante mundial de la obtención de nuevas variedades de uva de mesa y de cereza, que es propiedad de una multinacional, pero una multinacional murciana, ¿no? Que es el grupo AM Fresh. Todos esos factores nos convierte, aunque no en kilos, sí en un referente mundial de la fruta y de la uva de mesa en la región de Murcia. Hoy venimos a hablar de nuestro libro. Nuestro libro son los perecederos. Tiene una logística difícil, pero tiene una estrategia y una zona importantísima como es el sur de España, que está a 72 horas de 450 millones de consumidores en cuanto a los destinos de nuestros productos, lo cual nos hace muy, muy difícil de batir desde el punto de vista de la logística a cualquier otro operador mundial que quiera vender en el mercado europeo. Las cosas con los terceros países las tenemos bastante más difíciles, pero
digamos que eso es culpa de la geopolítica y de factores que no podemos nosotros gobernar. Y bueno, y hablaremos de cosas importantes como son los retornos, como son las nuevas modalidades de deport en todos los mercados y las dificultades que cada vez vamos a tener más en cuanto a la rotación de un producto tan perecedero como son muchas de las frutas y muchas de las hortalizas que producimos en esta región. Unas más que otras, pero todas tienen su dificultad porque cada producto tiene una sensibilidad distinta, pero en definitiva todas son muy perecederas. Y de los retos que en el futuro tenemos, ahí los tenéis, yo creo que son comunes a todos los sectores que existen en esta región y que hay capacidad en esta región para poder salvarlos y para poder tirar hacia adelante y seguir siendo un referente, como somos ahora mismo en Europa, en todo el mundo hortofrutícola desde Grecia hasta Portugal. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín. José María, si eres tan amable. Muchas gracias, Fernando. En primer lugar, agradecerte la presentación, agradecer también a Datagri la oportunidad de que contemos aquí un poco qué hacemos en el puerto de Cartagena, que yo creo que es interesante que se conozca como bien decía. Para que conozcáis un poco la dimensión del puerto de Cartagena, quiero dar algunos datos que son, yo creo que relevantes. En cuanto al número de toneladas, movemos casi 36 millones de toneladas al año. De esos 36 millones de toneladas que movemos al año, aproximadamente 4.600.000 son de productos agroalimentarios, principalmente cereales. Hay un número que me ha gustado, Joaquín, que lo que comentabas de pensamos en euros. El valor de la mercancía que pasa por el puerto de Cartagena anualmente, depende del año, porque al final también el valor de la mercancía depende mucho de los precios, pero está entre 4.000 y 6.000 millones de euros anuales. Valor de mercancía que pasa por el puerto. Tenemos un puerto por el que pasa casi 6.000 millones de euros, que es un dato que yo creo que es relevante, y es verdad que muchas veces nos centramos en pensar en toneladas y no en el valor que le añadimos a esas toneladas. Pero además de esos números que igual son fríos, también tenemos una historia en la que conectamos a agricultores, productores, cooperativas, ganaderos con los consumidores finales, y somos una parte relevante de toda esa cadena logística. Aquí hablábamos en la mesa de garantizar la calidad en el destino. Yo entiendo que la calidad la garantizamos en el origen, pero que tanto la cadena logística como los puertos somos parte de ese origen. De hecho, hay una cosa curiosa que me pasó hace pocas semanas en Lorca, en Sepor. Un fabricante de pienso me comentó, mira, nuestra mejor cosecha, la cosecha más confiable es la que tenemos en el puerto. Y es verdad, al final ellos confían en el puerto como un sitio donde pueden tener el cereal de cualquier origen, con una calidad que está garantizada, con una trazabilidad, y para eso yo creo que es fundamental que trabajemos en uno de los grandes retos que tenemos por delante, y yo creo que una de las grandes oportunidades, que son los datos. Y los datos serán un gran cambio para el futuro. Ya lo están siendo, y para nosotros la gestión de los datos es súper importante. Entonces, estamos trabajando en conformar como una especie de sistema nervioso dentro del puerto, en el que tengamos un sitio de entrada donde todo el mundo se pueda conectar, que sea interoperable, donde puedan hablar los operadores, los productores, donde el comprador, el vendedor, sepa dónde está su producto y que no haya un punto oscuro. Tener en cuenta que hasta hace no mucho había muchas llamadas de teléfono, hoja de Excel, correo electrónico, y se generaba un punto oscuro en el que muchas veces el propietario de la mercancía le costaba encontrar dónde se situaba. Tenemos que poner luz sobre eso, porque poniendo luz sobre eso vamos a dar transparencia, vamos a dar visibilidad, y esa visibilidad añade valor al producto. Perfecto. Pues muchísimas gracias, José María. Ahora seguimos hablando. Julián, ilumínanos con Alimer. Sí, bueno, pues buenas tardes. Vamos a... Si nos ponen la presentación de Alimer. Ahora sí. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, yo soy Julián Díaz, presidente de la cooperativa Alimentos del Mediterráneo, sociedad cooperativa Alimer. Somos una cooperativa que facturamos, en 2024 hemos facturado 302 millones de euros de facturación, más de 2.000 socios,
y, en fin, una cooperativa de primer grado, cooperativa de socios, ¿no? Tenemos la sede en Lorca, ámbito de actuación no solo en la región de Murcia, sino provincias limítrofes. Y, bueno, somos una cooperativa peculiar, somos una cooperativa multisectorial donde tenemos frutas, hortalizas, almendra, ganadería, piensos lácteos, flores y planta ornamental, venta de suministros a nuestros socios. Y, bueno, Alimer surgió de la fusión, tipo de diversidad de cooperativas, de productos que tenemos, surgió en 2006 por la fusión de 8 cooperativas. Este año, 2024, se ha unido una cooperativa más a Alimer y, bueno, y apostamos por el tema de la cooperación y la concentración del producto, de manera que tengamos mejor posicionamiento en el mercado. Creo que, bueno, como aquí se está hablando en este foro, la verdad que creo que el foro que se está desarrollando, creo que se encaja perfectamente en el sector primario. No parece que siempre el sector primario es un sector que no ha andado hacia el futuro, ¿no? Pero yo creo que hoy la información es poder y hemos apostado, en Alimer hemos apostado por todo lo que es el tema de digitalizar todos los procesos. Evidentemente, el tener hoy los datos, el tener información, al final eso nos facilita mucho el tema de la organización, el tema de la recolección, el tema de la previsión de venta, el tema de la previsión del transporte y, lógicamente, no sé, desde la cooperativa vemos que es una cuestión necesaria el tema de cada día avanzar más en el tema de obtención de datos, obtener información, porque es importantísima. Creo que bueno, sería inviable hoy, dentro de lo que es ganadería, por ejemplo, el pensar en no tener los datos de producciones y demás, porque al final ahí es donde está realmente la rentabilidad. Yo creo que, bueno, a Alimer pues estamos aportando, y el sector en general, estamos apostando por la innovación, ¿no? Porque al final no vemos el tema de la trazabilidad y la calidad como una obligación o una exigencia. Es cierto que hay una exigencia, ¿no?, a nivel de europeo y de los clientes, pero realmente lo vemos como una herramienta útil de trabajo, una herramienta que la estamos utilizando para ganar eficiencia en los procesos y eficiencia a la hora de la programación de la gestión del producto. Creo que eso es muy importante y es lo que dentro de esta cadena de valor tenemos que intentar seguir avanzando en ese plano. Muchísimas gracias, Julián. Pues Miguel Ángel, ¿cierras tú las presentaciones iniciales? No habéis dejado el último de lo último. Lo primero es daros las gracias a los casi 50 que estáis ahora mismo ahí sentados. Espero poder aportar algo de valor. Vale, Grupo Caliche, muchas veces nos conocen solamente por nuestra faceta dentro del mundo de la logística, pero si antes pensaba, Fernando, que lo mío era para volverse loco, os diré que somos 26 empresas en 10 sectores diferentes, sectores tan dispares como telecomunicaciones, fotovoltaica, somos operador de energía eléctrica, tenemos un colegio e incluso hace 3 años nos lanzamos al mundo de la IA viene, pues vamos a comprar una empresa de inteligencia artificial y que haga desarrollos de IA. Entonces, para nosotros el dato es fundamental. Llevamos 5 años trabajando con un data warehouse propio en el que hemos agrupado toda la información de las 26 empresas y ahora me está permitiendo explotarla desde el punto de vista de la IA. Y además del dato, muchas veces, y de la tecnología, se nos escapa algo, y es que dentro de ese seguimiento todos tenemos la obligación de aportar valor a la cadena de suministro. Pero no solamente valor a la cadena de suministro, sino estar preparados para lo que viene. Esto que estáis viendo aquí detrás, he querido solo venir con esta imagen porque mucha gente no lo sabe. Eso está en Murcia. Esto está de lo que antes la nave de porcelanosa en el Táder. Es la primera base logística de España 100% off-grid, desconectada de la red eléctrica. Panel fotovoltaico, baterías, generadores. ¿Por qué? Porque dentro de ese seguimiento que tenemos que empezar a hacer de lo que aportamos a la cadena logística, dentro de poco nos van a medir por la huella de carbono. Pues mis clientes pueden tener la seguridad de que su producto, mientras está ahí almacenado, la huella de carbono es 0. Y es algo que nos van a obligar a empezar a medir dentro de la trazabilidad de la cadena de suministro. Entonces, estamos muy volcados no solamente en innovar en la analítica del dato y en la extracción del dato y en el seguimiento del dato, sino decir, oye, ¿qué puedo hacer para que todo lo que hacemos en esa cadena realmente genere valor? Y muchas veces nos equivocamos en pensar que en el seguimiento solamente se pueden hacer cosas con tecnología. Hay muchas cosas que van más allá de la tecnología. Pues hablemos de ello dentro de un poquito. Si os parece, vamos a lanzar unas cuantas preguntas y os animo a que además entre vosotros
discutáis lo que tengáis que discutir. Pero bueno, voy a centrarlas en dos bloques, ¿no? Joaquín, como he dicho, y Julián representan, son la voz aquí en esta mesa más de la producción, de la exportación y la comercialización. El campo, efectivamente, pero la comercialización también, es decir, muy cerca de nuestro cliente final, el retail y muchos otros. Bueno, las cifras de FEPEX oficiales para el año pasado, me voy a centrar en frutas y hortalizas porque si cojo todos los productos de Alimer no terminamos hoy. Reflejan que en 2024 tuvimos un crecimiento en volumen del 8% y en valor de un 5%, pero estamos, para que lo sepamos, en 12,3 millones de toneladas, solo de exportación, es decir, habría que sumarle mercado nacional, y 17.000, yo me acuerdo que hablábamos de los 10.000 millones y tal, y era una barbaridad, pues estamos en 17.000 millones de euros. ¿Qué importancia tiene, según vosotros, en que esas cifras sean así? Por supuesto, son cifras que ocultan muchas cosas, ¿no? Hay sectores que van mejor y otros peor. Pero ¿qué importancia tiene la logística y el transporte, sobre todo lo que son productos perecederos, como fruta y hortalizas? Hombre, para España es importantísimo, por lo que se ha dicho ya, ¿no? Y yo creo que es una realidad que percibe todo el mundo. Somos un portaaviones dentro de la Comunidad Europea, estamos a 72 horas del destino más lejano que nos podamos imaginar, en 450 millones de habitantes, que además son de los que mejor poder adquisitivo tienen en el mundo, comparado con algún otro rincón, pero de los que más, y entonces eso nos da una ventaja competitiva que, bueno, que nos hace, digamos, que la realidad del precio que otra gente puede tener como valor, pues la podamos superar, ¿no? Cuando muchas veces se habla de las exportaciones de Marruecos, de Egipto, de nuestros competidores, que están ahí, que cada vez van a estar presionando más, Mercosur y toda esta gente que al final también se quieren ganar la vida y que luchan por un mercado que es el europeo también, pues nosotros tenemos que tener siempre esa referencia y ese valor añadido que tenemos que conservarlo y después si queréis hablamos de eso porque muchas veces determinadas modas nos pueden hacer perder ese valor añadido, ¿no? Y es que nosotros siempre podemos ofrecerle al cliente lo que ellos no pueden ofrecerle al cliente, y es que en un producto perecedero la frescura está por encima de todo, ¿no? O sea que nosotros, imaginaros que tuvieran que traer un yogur desde Brasil a Europa, ¿no? En un barco, pues nosotros ese yogur, por cambiar de valor, ¿no? Pues podríamos tenerlo en cualquier mercado europeo en 72 horas, todavía tendrían 5 o 6 días de caducidad de eso. Y eso en frutas y en hortalizas es fundamental. Yo creo que eso es la gran fortaleza de España y la gran fortaleza que tenemos que mantener. Le hace la flota de camiones, le hace el corredor mediterráneo y le hace todo y cada uno de los factores, los puertos, que tengamos a nuestra disposición para mantener ese valor, ¿no? Julián, ¿cómo ves eso? Sí, bueno, pues yo creo que una de las fortalezas que tiene el sector de la región de Murcia, evidentemente, es que hemos sabido adelantarnos también a las exigencias de un mercado. No, yo lo digo luego muchas veces, ¿no? Al final aquí podemos estar llorando todo el tiempo que queramos, pero no avanzamos. Al final hay que ponerse a trabajar. Creo que tenemos nosotros una baza importante y es el tema de la trazabilidad. Nosotros podemos demostrar todo lo que hacemos. Bueno, en tu caso más particularmente nos puede servir de ejemplo porque aquí sí lo ampliaría. Tienes frutas y hortalizas, pero tienes cereal, pero tienes ganado y tienes quesos, lácteos. Ahí hay una complejidad grande y todos y cada uno de ellos requiere una trazabilidad específica. Al final, ¿eso cómo lo lleváis? Al final es cierto, ¿no? Cada uno tiene una especificación distinta, ¿no? Pero al final realmente todo tiene el mismo sentido. Al final nosotros lo que tenemos que hacer es diferenciarnos de la gran amenaza que tenemos del tema del producto que puede venir de países terceros. Nosotros, de lo que es en hortalizas o frutas, por ejemplo, pero en hortalizas mismo controlamos todo desde que sale del semillero, desde sale el semillero hasta que se hace el trasplante, hasta que se recolecta, hasta que se empaqueta y hasta que se carga en el camión. Todo eso es lo que nosotros le podemos ofrecer hoy al consumidor. Hoy el consumidor es muy exigente. Al final, todos queremos saber lo que comemos. Y en esa trazabilidad también utilizáis herramientas de digitalización, tecnológicas y tal. Vamos, para el volumen que hoy hay que moverse, realmente, sería inviable, sería imposible. Tenemos que estar a la última en tema de digitalización, de recabar datos, de recopilar datos, de manera que podamos al final arrastrar y que eso nos vaya llevando con esa trazabilidad a tener todos los datos de la cadena alimentaria. En esa trazabilidad, que aparte de la del producto, entra también lo que es, una vez que sale de vuestra cooperativa, de vuestra empresa, claro, y entra en manos
de un transporte frigorífico o de un depot o de un barco que lo vaya a destino, aquí también ellos tienen algo que decir. Ellos tienen también una parte importante, ¿no? Porque al final, dentro de lo que es esta cadena, al final no solo es la producción, sino el transporte, como también cuando llega al destino final, el tratamiento que le dan al producto, que algunas veces pues también vienen algunas reclamaciones y posiblemente a veces pues no haberlo tratado bien. Pero creo que de eso podemos decir que aquí en Murcia tenemos la suerte de tener el puerto de Cartagena, que para nosotros, para nuestra sección de ganadería, pienso y lácteos, que es el 30% de la facturación de la cooperativa, pues tenemos una gran ventaja, y es que tenemos el puerto de Cartagena, donde tenemos ahí disponibilidad de productos, de muchos productos, porque al final es así, y la cercanía que tenemos, ¿no? Y luego, aparte, la flota de camiones que tenemos aquí dentro de lo que es la región de Murcia, una flota de camiones espectacular, estupenda, modernos, porque se han tenido, realmente es una oportunidad que nos dan, una fortaleza también que tenemos nosotros, porque es que somos los que más lejos estamos. Al final, cuando estamos con fruta, transportar fruta desde Lérida a Dinamarca o a Suecia, pues lógicamente es más corto que de aquí a allí, ¿no? Pero creo que tenemos una buena flota de camiones y ahí tenemos que ir de la mano, casi siendo cómplices todos de que todos tenemos que hacer las cosas bien. Pero como digo, independientemente de lo que se haga, hasta incluso en la recogida de leche de cabra, que recogimos 32 millones y medio de litros de leche de cabra, en 2024 hacemos cuando recogemos la recogida de leche, se coge una muestra, se manda a un laboratorio para ver si tiene algo extraño, si la grasa, la proteína, para luego pagársela al socio. Ese control se lleva, a qué depósito va, qué cisterna la recoge, en qué depósito se descarga, todo, porque al final o lo transformamos en queso, que transformamos en torno al 25% de la leche que recogemos en nuestra quesería, de manera que podamos darle un valor añadido también a esa leche, pues acercarnos un poco más al consumidor, y exportamos ese queso de manera que podamos pagar mejor la leche. Lógicamente, todo eso es un producto alimentario y delicado también, entonces todo eso, toda esa cadena, toda esa trazabilidad tiene que ser muy, muy exigente, ¿no? Pero creo que yo veo esto como una oportunidad que tenemos de un modelo de gestión que creo que nos está haciendo cada vez más competitivos, ¿eh? Claro, al final todo eso se transforma en datos, que como en la mesa que dirigía José Luis antes, pues al final es lo que le puede dar también un valor posteriormente a la empresa y a tu cliente final. En esta faceta de trazabilidad, ¿qué estáis haciendo en la parte logística de transporte que pueda ayudar a mejorar los procesos que tenemos todos o la información que recibe el cliente final? Porque nosotros no terminamos la venta hasta que llega a destino. Entonces más vale que en todo momento podamos demostrar que si algo ha pasado hemos sido nosotros. No te va a gustar lo que voy a decir. Pues adelante. Lo que tú querías que polinizásemos, que discutiésemos. Hombre, un poco sí, porque le llaman mesa de debate y si no hay debate... Pues ya, al final, todos yo creo que tenemos el mismo objetivo, y es conseguir que el producto que sale de la tierra llegue en las mejores condiciones al consumidor final. Nos tenemos que implicar todos, y todos somos colaboradores necesarios, ¿no? Somos parte de una cadena en la cual o hacemos las cosas bien todos, o realmente la trazabilidad no sirve para nada. Me puede servir para decir, ha llegado mal. Sí, ya lo sé que va a llegar mal. Nosotros, por ejemplo, en ese caso lo que hicimos fue sensibilizarnos mucho con lo que son nuestros compañeros de viaje y darnos cuenta que, por ejemplo, cuántas veces no había pasado que un camión pasaba, has hablado de laboratorios, pasan los controles en España, llegar a un país como Alemania, que es súper exigente, y de repente al cliente tienes que decir, me han rechazado la mercancía porque el laboratorio alemán te la tira para atrás. Y claro, te quedabas como diciendo, ¿y ahora qué hago? Ojo, que a mí como operador logístico, no voy a decir que no me importase, al contrario, esa mercancía tenía que volver a bajarla. Y lo que era un viaje de subida, cobraba la subida y la bajada. Pero dijimos, vale, ¿eso realmente para nuestros compañeros de viaje es positivo? No. ¿Qué hicimos? Hemos hecho un acuerdo con un laboratorio alemán de máximo prestigio, que es Dr. Lippert, y le ofrecimos instalarse en Valencia con nosotros. Plena autonomía, totalmente independiente, y nos hemos traído un laboratorio alemán a España, y ese laboratorio alemán te certifica en España que la mercancía cumple con todas las características que te van a exigir en Alemania. Te asegura la trazabilidad, ya sí depende de mí, porque cuando luego llega a Alemania, si no es correcto, te van a decir, no, el problema ha sido durante el camino. No, ahora yo ya sé que sí puede ser mío solamente, porque si el laboratorio ha certificado que está correcto, a partir de ahí ya soy el responsable. Pero realmente no lo hacemos por eximir responsabilidades, sino porque somos compañeros de viaje, porque esa mercancía que iba a subir a Alemania, rechazada, baja a España, al final aquí tiene que salir al mercado. Muchas veces lo rechazan por criterios exageradamente rígidos. Entonces, para nosotros es una manera de decir, oye,
es bueno para el entorno, es bueno para nosotros, porque no hay nada que te rompa más una cadena de distribución que un camión que tenía que haber bajado y iba a enganchar a otro cliente, de repente tengas que bajar con la misma mercancía. Y es un win-win para todos. Por eso te digo que pegarnos nos vamos a pegar porque todos estamos enfocados en lo mismo y es, vamos a ayudarnos entre nosotros, los márgenes son muy pequeñños en todos nuestros sectores, como para encima sufrir las cortapisas y las pegas que muchas veces nos pone el propio mercado. En la misma nota de FEPEX, que hablaba del valor de las exportaciones, también hay un dato que ya no me gusta tanto. Dice que esos 17.000 millones, esos casi 13 millones de toneladas, resulta que el 97% va a Europa. Europa en general, estoy metiendo Unión Europea y el resto de países de Europa. Tan solo un 3% va fuera de Europa. En tiempos teníamos un 15%, evidentemente estaba Rusia como un gran receptor. ¿Qué está pasando? ¿Qué análisis hacéis en el sector productor y comercializador y desde el sector de, por ejemplo, marítimo y tal, que es quizá el transporte más llamado a las largas distancias y tal? ¿Qué está pasando como para que tengamos una cifra que en realidad pues no es del agrado? Viene a decir que quizá no somos tan competitivos como creemos fuera de nuestro entorno más cercano. No, pero no somos competitivos porque la geopolítica no nos deja ser competitivos. O sea, una vez que está cerrado el Golfo de Suez, pues cualquier transporte marítimo hacia Asia en perecederos es imposible. O sea, los tiempos que eran 28 días o 30 días se convierten en 45 y 45 días en un producto como el nuestro, pues solo la incertidumbre que ya le metes al producto no merece ni siquiera la pena planteártelo, ¿no? Y luego que hay algo que no se ha hecho bien desde el principio, o no hemos hecho bien entre todos, y es que la forma de exportar a terceros países, Europa no ha sabido hacerla, se negociaron protocolos que después se iban a rectificar y que nunca se rectificaron y las ventanas de oportunidad pues se han cerrado, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo muy gráfico, volviendo al principio, el valor digamos del euro y no del kilo. Murcia tiene una oportunidad en abril en el mundo de la cereza, que tiene una cantidad muy pequeña de cereza, si fuera capaz de exportar por avión, que lo es, cerezas a Asia. Pero el protocolo que tiene con los países asiáticos le impone una cuarentena de 30 días en una cámara frigorífica. Con lo cual tienes que recolectar la cereza, meterla en una cámara frigorífica en origen y después cargarla en el avión. Cuando vas a llegar a ese mes de oportunidad, se te ha perdido. Estamos hablando de cerezas de 18, 20, 25 euros el kilo, lo cual soporta perfectamente los 2 euros que pueda valer más o menos un transporte aéreo, ¿no? Todas esas ventanas se han cerrado porque no hemos sido capaces de abrirlas, la administración tampoco ha ayudado mucho, por no decir nada, y entonces los terceros países pues están muy limitados. Por ejemplo, nosotros en el tema de la uva, ¿qué nos queda abierto? Bien, Sudáfrica. ¿Por qué? Porque Sudáfrica, como dicen por ahí, el barco tira para abajo y no tiene dificultades. Sigue teniendo el mismo tiempo que tenía hace 3 años antes de todas las guerras, ¿no? Tarda 18, 19 días en llegar y todo es previsible. Lo que ya no es previsible es que lo que tardaba 30, tarde 45. Si fueran melocotones en almíbar, pues da igual, ¿no? Porque si no llegan antes, llegarán después, y si no, que se esperen. Pero si son melocotones en fresco, desde luego que no, porque no llegan. Sí, bueno, yo coincido también, ¿no? Al final nosotros hacemos producto perecedero, al final nosotros nos marcamos porque al final el cliente... hay muchos parámetros de calidad que el cliente valora y realmente creo que eso nos elige también como proveedores y es el tema de la vida comercial que tiene el producto en el cliente. Nosotros, el tema de la lechuga, el objetivo es el corte, la recolección en campo, antes de las 2 horas tiene que estar ya pasado por vacuum. Eso ya lo tenemos organizado, una cuestión que lo tuvimos que organizar desde la cooperativa, porque al final, si los socios son los que tienen que organizarse, al final, en una cosa por la otra, podemos fallar. Entonces, eso lo organizamos desde la cooperativa. Pasa por vacuum, se le baja, se le quita humedad, se baja temperatura y sale. Para eso tenemos ya la flota de camiones, porque normalmente no solemos utilizar, aunque también existe la posibilidad de que se iba a abrir una ruta para poder cargar en el puerto de Cartagena y descargar en Reino Unido, tema que ya lo estuvimos viendo antes, pero lo más urgente es coger y cargar cuanto antes y salir para arriba. Claro, un trayecto podemos hablar de 15, 16 horas o tal, se puede hacer con chofer, entonces la frescura de nuestro producto realmente eso se valora y se paga bien. Al final, podríamos entrar con brócoli, por ejemplo, para exportar, o producto que no sea perecedero, pero es que al final creo que ahí nosotros tenemos muchos competidores fuera que tienen los costes de producción más baratos que nosotros y vamos a luchar con algunas condiciones que no son iguales. Al final, es por lo que he dicho antes, al final el tema de poder
certificar lo que estamos haciendo, nosotros certificamos otras condiciones que ellos igual no las pueden certificar y estamos compitiendo en el mismo mercado, ¿no? Y creo que tenemos que ver, pues, colocar nuestro producto donde realmente sea valorado, donde sea apreciado. José María, el compuerto de Cartagena, ¿qué soluciones ofrece? ¿O para lo que es la parte agro? Evidentemente hemos hablado de frutas y hortalizas, pero bueno, el agro es muy amplio, puede ser cereal, puede ser todo tipo de productos. Y si tenéis fijado algún reto en ese sentido de crecimiento o de nuevas soluciones. En temas de agro, nosotros trabajamos además con diferentes sectores y además en diferentes flujos. Y aquí hay una cosa que tenemos que hacer a veces, un equilibrio complejo, un poco por lo que comentaba Joaquín antes. A nosotros, por ejemplo, el tema de la cereza nos imponen esos 30 días de estancia y no podemos alcanzar otros mercados. Sin embargo, tenemos mercados los que, si los controles que ponemos, que están en el puerto, aunque no lo hagamos nosotros, no los facilitamos, no conseguimos que haya otras mercancías que entren en el mercado. Pero queremos garantizar que todos esos controles, que igual que en Alemania se rechazan, en nuestro puerto tengamos unas instalaciones, unas inspecciones suficientes para rechazar todos aquellos productos que no cumplan los estándares mínimos, para que podamos competir, no te digo en igualdad de condiciones, porque no son exactamente iguales las condiciones, pero sí que tengamos esas barreras. Para eso, una de las cosas que estamos planteando, que además nos sirve para los diferentes mercados, es un puesto de control fronterizo nuevo, unificado, en el que además hay otra cosa que vamos a hacer, que es unificar digitalmente todas las inspecciones para que haya un único portal donde todos los diferentes ministerios puedan coordinar todas sus inspecciones, que hasta ahora tienes que hablar con sanidad vegetal, Eso es así. y es súper complicado. Eso es súper complicado y a la hora de la importación genera mucha distorsión. Sigue habiendo sitios donde podemos seguir añadiendo valor. Por ejemplo, en el tema de la ganadería hay otro proyecto que estamos viendo. Nosotros nos dedicamos también a la exportación de ganadería. Somos el primer puerto de exportación de ganado de España. Eso es muy positivo, sí, es cierto. Pero en la ganadería, la documentación, cuando tiene que venir un ganado de otra comunidad autónoma, sigue habiendo inspección de la otra comunidad autónoma, inspección de esta comunidad autónoma, inspección del ministerio, muchas de ellas que vienen en papel. Eso sigue pasando a fecha de hoy, Sí, verdad. Eso sigue pasando a fecha de hoy. ¿Qué cosas podemos hacer desde el puerto? Que somos un operador independiente. Intentar trabajar, y lo que estamos haciendo, en ese sistema digital donde podamos integrar a los diferentes operadores de la administración para trabajar de manera más sencilla y que ese ganado no tenga que hacer 3 paradas como tiene que hacer, o haya que esperar un día entero a que te manden el papel firmado de la comunidad autónoma de origen. ¿Qué pasa, Esas cosas siguen pasando a fecha de hoy. Miguel Ángel, en la parte de logística, ya no solo tu empresa, sino el sector de transporte ha hecho también una revolución digital, o la sigue haciendo. La sensórica que hablábamos en muchas de nuestras mesas, en algunas de las mesas anteriores, en campos, tal y cual, también se ha trasladado a lo que es todo el transporte, logística, los depots, es decir, la cadena de suministro, la parte que corresponde a nosotros. ¿Nos puedes poner algún ejemplo de lo que se está utilizando y en qué medida también beneficia a toda la cadena que tenéis hacia adelante y hacia atrás? Mira, ahora mismo, evidentemente, yo creo que la sensorización de vehículos, el IoT, no vamos a descubrir nada. Hemos pasado de tener que a los vehículos incorporarle cajas negras con información para transmitirle a una central a que de repente ya los vehículos de los propios fabricantes salen con su campus listo para que tú enchufes y yo desde mi oficina esté viendo absolutamente todo. O sea, todo lo que os podéis imaginar. Si el chofer frena, si no frena, si lo hace bien, si conduce en punto muerto, o sea, ves absolutamente todo. O sea, en ese sentido, las empresas de transporte, la verdad es que hemos avanzado muchísimo. Pero ahí yo creo que, y coincido con lo que estaba mencionando antes en el puerto de Cartagena, la mayor revolución es el estar trabajando conjuntamente con clientes y proveedores en disminuir los errores que se cometen en la introducción de datos. O sea, hay una máxima en gestión y calidad del dato que es garbage in, garbage out. Si entra basura, sale basura. La integración que estamos haciendo con proveedores y con clientes en los cuales mi información va de mi sistema al suyo y la suya va del suyo al mío sin intervención humana. Nosotros ya tenemos con muchos clientes automatizado el flujo de tal manera que él los mete en su ERP, en su sistema de gestión, automáticamente aparecen en mi sistema de transporte, yo gestiono, a él le va llegando la información y es lo que estamos hablando del futuro, por ejemplo, que ya están trabajando en el puerto de Cartagena. El necesitar la menor cantidad posible de personas traspasando información, digitando información, porque
El dato se pierde, la calidad del dato es fundamental. Cuando nos hablan de inteligencia artificial, a todo el mundo se le olvida hablarnos de lo importante que es que todos son matemáticas. O sea, la IA son todo matemáticas. ChatGPT lleva un algoritmo Transformer LLM que son matemáticas. Las matemáticas se basan en datos. Si el dato que tienes no es bueno, no es correcto, nadie va a poder seguir avanzando. Entonces, las empresas que estamos trabajando en ese frente somos las que podemos generar ciertas sinergias con clientes y proveedores que van a tener su fruto pues cuando, por ejemplo, la integración sea también directamente con el puerto. Con la administración. Y una carga que me venga de mis compañeros clientes automáticamente pase por mi sistema, de mi sistema vaya al suyo y no haya tenido que intervenir nadie, nada más. Es decir, que la compartición de datos es el lugar hacia el que vamos. Es decir, ahora mismo la mayoría de empresas trabajan con datos propios, Mira, que son los que manejan, y ahora estamos hablando de compartirlos a nivel de sector, pero a nivel también de otros eslabones de la cadena. Hay un dato fundamental. Estamos en un sector en el cual cualquier optimización de reducción de costes me viene muy bien. Obviamente. Si para gestionar una carga con el puerto de Cartagena el cliente necesita tener una persona digitando y gestionando, yo necesito otra persona digitando y gestionando, y el puerto necesita otra persona digitando y gestionando, al final cada uno tenemos una persona, que no nos engañemos, ese coste lo asume al final pues todos los que estamos aquí, porque yo ese sueldo y salario lo tengo que repercutir en el coste del producto, pero él también, y el puerto también. Todo lo que sea que nos integremos y que en la cadena de suministro seamos más eficaces va a repercutir positivamente en los costes, porque si no, llegará un momento en que, lo hablabais ahora mismo, te van exigiendo tantos requisitos que de repente a lo mejor el puerto llega y dice, no, es que para mover ganado ya no necesito una persona metiendo datos, es que necesito dos. Y él llega y dice, ya, pero es que como él necesita dos porque me va a empezar a pedir un montón de información, yo también necesito dos. Y llega un momento en que el producto, cuando llega al lineal del supermercado, le hemos metido un sobrecoste tremendo. Entonces, esa digitalización que tenemos que hacer toda la cadena de suministro es por el bien de la gestión de esa carga, pero también por el bien de los clientes. No olvidemos que tenemos esa obligación. Sin duda. Perdón, un segundo. Sí. Ahí creo que hay dos temas importantes que hay que poner encima de la mesa. Al final vamos a discutir cómo quería Fernando. Sí, venga. En la cuestión de la gestión de los datos, no es la confidencialidad, que hay que garantizarla. Totalmente. Y luego la seguridad del dato para que el cliente final sepa que ese dato no ha sufrido ninguna manipulación en el camino y que tenga esa garantía de que el certificado que está escaneando le da unos datos que son perfectamente fiables, porque si no fracasaremos. No vamos a polemizar porque pensamos, a ver, evidentemente hay que hacer las cosas, pero hay que hacerlas con profesionalidad, con tus VPNs, con tu servicio de SOC como tenemos nosotros, que la ciberseguridad ni siquiera la prestamos internamente, sino que tenemos una empresa externa que nos la da. Al final, el dato tiene que ser veraz, creíble, no manipulado. Cuanta menos gente intervenga, mejor, pero efectivamente, tú tienes que dar todas las garantías que la LOPD te exige. Y en ese sentido yo creo que también se está trabajando cada vez mejor. Sí, porque además ahí cuando seamos capaces de generar esa confianza, seremos capaces de que más gente compartiendo sus datos, porque es fundamental. Al final, si la gente no quiere compartir sus datos, el sistema no va a funcionar. Y algunas asociaciones que estamos aquí nos vendría muy bien que se compartiesen más datos para tomar decisiones de forma mucho más ponderada y con más valor. Avanzaríamos más. Yo quisiera preguntaros, porque yo entiendo que el empresario agrario no va a invertir en digitalización solo porque esté de moda, por decirlo así, sino que lo va a hacer porque tenga un retorno, porque le vea una mejora, porque tenga... Joaquín, ¿cómo se están tomando las decisiones en las empresas hoy para poner en marcha tecnologías que mañana vamos a ver? Y más, con el totum revolutum que hay, que ahora mismo has hablado de la inteligencia artificial, pero uno no sabe con cuál empezar, porque viene la siguiente. Pero, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Cuáles son los elementos que llevan a que la empresa, vosotros que además tenéis muchas empresas con gran capacidad inversora, decidan, vamos a por esto, vamos a por esto, o vamos a esperar X años? Aquí yo creo que, por crear también un poco de polémica, hay que relativizar el dato, porque no es lo mismo el dato de un producto desde el muelle del almacén hasta el destino final, incluso hasta el lineal del supermercado, que el dato desde antes de elaborar ese producto y ponerlo en el muelle, porque cuando hay una dana un lunes por la mañana el dato cambia, cuando vienen 40 grados y esperas 35 el dato también cambia. Esta mañana decía alguien por ahí arriba que
que la inteligencia artificial, si no tiene buena base de datos, pues no sirve para nada. Ojo con la inteligencia artificial en el campo, porque en el campo el dato cambia de manera alarmante en 5 minutos. Por lo tanto, el dato es importante, la digitalización del campo es importante, sobre todo en todos los procesos que están alrededor del proceso de cultivo de cualquier producto, de tratamientos fitosanitarios, de riegos, de abonados, etcétera, etcétera, incluso de recolección. Pero en la formación de ese producto, el dato es relativo, porque la climatología y una serie de factores que no son medibles o que son cambiantes, sobre todo con el cambio climático y bueno, pues, por ejemplo, este año, por poner un ejemplo reciente, ¿no? La uva roja, pues no se ponía roja porque las noches y los días no tenían cambio de temperatura. Y eso, pues pasaba antes 2 días en un verano y ahora pasa en periodos de 20 días seguidos, ¿no? Por lo tanto, ese señor que haya preparado los datos para decirle a su comprador que eso lo va a tener preparado y que va a llegar perfecto y que en el palé se mide, se coge, y todo va a una base de datos y dice, pues mire, la base de datos de momento no puede funcionar porque el producto no está. O que el producto no tiene las cualidades que debería tener. Cuando hablaban de reclamaciones hay un asociado nuestro que dice que cuando hay una reclamación el cliente lo que te manda son recuerdos. O sea que con lo cual ese es el tema más difícil que tiene el mundo agroalimentario cuando llega a destino. Pero eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces nos llenamos de procesos que nos gustaría que fuera. Es como la recolección robótica, joder, pues eso sería una maravilla, pero espérate que eso tiene una serie de factores que todavía no he visto yo. Pero, Joaquín, vamos a hacer una cosa, escribamos una carta a los Reyes. Si Sí. decimos aquí a 2030, 2035, ¿qué tecnología os gustaría que se desarrollase? Está en la vía de la digitalización, está en la vía de la automatización, de la robotización. ¿Dónde creéis que el empresariado que vosotros representáis estaría deseoso que le llegasen soluciones y las incorporaría con avidez? El empresario que nosotros representamos, cuando llega el producto al almacén, que sigue siendo de ese empresario o cooperativa, va a usar todas las armas digitales que estén en sus manos, cuanto más mejor. Y desde ahí hasta el destino final, pues imagínate las oportunidades que se le plantean. Pero a la hora de elaborar el producto, el dato ahora mismo se queda muy cambiante. No es un dato que nadie pueda... o sea, igual que tiene un factor de adivinar lo que puede pasar desde el momento que cargas un barco, un camión o lo que quieras, hasta llegar al destino, no tienes ningún dato que puedas adivinar, por ejemplo, que una mandarina pues ha dejado de ponerse roja porque está haciendo más calor de la cuenta y el programa que tú hiciste con el supermercado se te ha venido abajo. Entonces, el dato en el campo seguirá siendo relativo. En lo demás tenemos que influirlo. Yo, en el campo, la digitalización es importante. Veo mucho más importante las nuevas técnicas genómicas, que es las que nos pueden salvar de fitosanitarios, de determinadas cosas que nos pueden hacer una agricultura que sea mucho más sostenible, aunque sea de una manera que todavía hay que vencer voluntades de gente que no cree en eso, ¿no? Julián, tu carta a los Reyes. Así es, sí. Yo creo que la carta de Reyes es para el sector agro, realmente yo creo que va por ahí, por la mecanización, robotización, mejora de los procesos, ¿no? Realmente lo de la inteligencia artificial, realmente, como bien ha dicho, al final todo es un cúmulo que tú vas dando datos y al final luego te saca una suma, pero en agricultura 2 más 2 no son 4. Siempre hay alguna variable, ¿no? Yo recuerdo, pues lo antiguo siempre, mi padre siempre decía que los años no se parecen en nada más que en lo largos que son, pero es que es así. No entiende el porqué, lo que decía Joaquín, el tema de que este año un problema hay con la uva, pues que no cogía color, ¿no? Pero que eso no, es imprevisible, o sea, no sabes lo que te puede llegar. Pero sí es verdad que hay muchas, porque como he dicho yo antes, eso es una herramienta muy válida y muy eficaz para la hora de la toma de decisiones. O sea, el tener datos, en avanzar en esa faceta es importantísimo, porque la gestión, tú tienes que ser muy ágil. Al final, el cliente tú tienes que dar contestación, tú tienes que coger una promoción para la semana que viene y tienes que saber lo que viene en el campo. ¿Qué va a venir? Para la semana, o te puedo decir para 4 semanas y coge una promoción, porque eso estamos acostumbrados a hacerlo. Si no tienes esa información, seguro que te vas a equivocar. Entonces, eso es mucho dinero al final. Entonces, creo que el paso por el sector agro es seguir mecanizando, seguir robotizando las instalaciones, porque al final tenemos que ganar en eficiencia y tenemos que mejorar el resultado por esa vía. Mejorar la calidad, porque una reclamación en destino, cuando llega una reclamación de destino y es grave, pues no lo sé, si tienes que destruir productos es como bien hemos dicho antes, volverla y aquí la gestionaremos, pero que al final si tienes que hacerlo allí te cuesta más que el viaje del doble. Y si le pides sacarse los Reyes al transporte, la logística, los puertos, es decir,
¿en qué confiáis o qué os gustaría que en los próximos 5 o 10 años hubiera avances importantes? Sé que me vas a decir tener camiones que no consuman nada, ¿vale? Pero hay tanto ahora mismo, la verdad, creo que nunca hemos visto en la historia una explosión de soluciones tecnológicas digitales tan avanzadas, pero sobre todo tan rápidamente cambiantes. Es que ahora mismo, en vuestro caso y en este, muy breve porque nos queda muy poquito tiempo. Voy a ser súper rápido. Puedo tener los mejores sistemas. Y que contribuya a que la otra parte de la cadena pues se beneficie de ese ahorro en tiempo, en costes, etcétera. Porque claro, si es el más caro, pues no. Al contrario, sí. Yo creo que muchas veces lo único que necesitamos es una legislación que nos permita aplicar las cosas con coherencia, que nos permita poder fomentar ciertas actividades que ahora mismo son muy complicadas. Nosotros una de las cosas que más hacemos en el ámbito de la inteligencia artificial es automatizar líneas de triaje. Líneas de triaje de cualquier producto hortofrutícola las automatizamos. Una almendra somos capaces de con una IA saber si amarga o no. Y lo que más duele es cuando te dicen, no, pero si yo no lo quiero automatizar por optimizar, lo quiero automatizar porque necesito 25 personas en la línea de triaje y no las encuentro. Y tengo 25, me faltan 5, las llamo a su casa para decirle dónde están y encima tengo un problema legal después porque me denuncian. Es decir, si tuviésemos una legislación que de verdad se enfocase en intentar facilitar el entorno, la productividad y el negocio, yo creo que yo sería muchísimo más feliz porque habría muchos problemas. Miguel Ángel, ponte en una caseta ahí en la Plaza de Santo Domingo y te aseguro que todas las empresas de Murcia pasan a firmar lo que acabas de pedir, porque me parece que es un asunto, desgraciadamente, transversal, lo difícil que es hacer negocio con el volumen normativo que tenemos todos. Pero bueno, José María, en la parte de los servicios que ofrece antes de empezar con mi carta a los Reyes, hay una cosa que sí quería comentar, que creo que aquí igual es un poco chocante, pero en estas cosas el tamaño importa. Sí. ¿Vale? En Murcia realmente lo hacemos bien, sobre todo el sector agrícola. Este es un país de autónomos, de pequeñas empresas, pero para afrontar todos estos cambios necesitamos empresas grandes, necesitamos grandes cooperativas, porque si no vamos a ser incapaces de afrontar todos esos retos, y eso me parece fundamental. Y mi carta a los Reyes pasaría por un transporte intermodal y mucho más eficiente, porque con las restricciones que comentaba Miguel Ángel y con lo que se nos avecina, yo no sé qué pasará con la flota de camiones dentro de 5 o dentro de 10 años. O buscamos soluciones que integren bien el barco, el tren, que reduzcan muchísimo la necesidad de mano de obra, y no es por reducir costes, es porque no vamos a ser capaces de encontrar a nadie que lleve nuestra mercancía. Ya no es, esas 72 horas seguirán siendo 72 horas para poder nuestros productos en Europa, pero si no hay nadie que lo lleve o no encontramos un sistema, y eso será tecnología seguro, que nos ponga la mercancía allí, lo tendremos muy, muy complicado. La verdad que es un tema que está surgiendo siempre en todos lados. Nosotros, por poner un ejemplo, hemos montado una red una biored, llamamos, de trampas para detección de plagas en 4.000 hectáreas, desplegando una serie de trampas con inteligencia artificial para, entre cientos de agricultores, compartir la información y tratar mejor nuestros cultivos. Y nos encontramos después que cuando le preguntas qué beneficio estás teniendo, nos ponen en los 3 primeros que ya no tienen que ir al campo a ver las feromonas, sino que la fotito de la inteligencia artificial les permite tomar decisiones desde casa con seguridad y hacer las aplicaciones. Es decir, que es un tema para ver también. Bueno, yo creo que esta mesa ha servido podríamos hablar muchísimo más, tenemos que acabar ya, pero creo que ha servido para dar una perspectiva desde el punto de vista de la producción, de la exportación, del transporte y la logística, que estamos conectados en la cadena y que el mundo digital sí nos puede traer buenas y provechosas herramientas que debemos saber utilizar, debemos saber invertir bien, pero que es importante que todos en la cadena colaboremos para que al final se beneficie de ello, pues todos los que operamos en esa cadena y el consumidor final. Muchas gracias, les despedimos con un aplauso y por favor subimos arriba a la clausura. Muchas gracias. Muchas gracias.